Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Para que todo lo que emprendamos nos vaya bien.
basa en lo que es la fama, no se basa en dinero, no se basa en cosas materiales, se basa en tener a Dios y seguir su palabra. Cuando hacemos esto, podemos ver y vamos a experimentar lo que son las bendiciones de Dios en nuestra vida. Una de las cosas o de los impedimentos que tenemos nosotros para obtener esas bendiciones, lo he visto en mi vida, gracias a Dios que a medida que vamos escuchando y voy escuchando la palabra de Dios, voy mirando de que Dios es fiel a lo que Él promete, que Dios sí, aquellos que obedecen, Dios empieza a dar de una manera como ustedes no se imaginan. Nos da todo aquello que nosotros necesitamos como seres humanos. El impedimento tiene que ver con lo que es la carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de lo que es el egoísmo, estamos hablando de lo que es la maldad. ¿Por qué decimos esto? Porque empezamos a notar de que la palabra de Dios dice que la carne está en oposición con el espíritu, con las cosas espirituales. Hay una lucha tremenda. La carne desea una cosa, el Espíritu Santo desea otra cosa para nuestra vida. Por lo tanto, cuando empezamos a ver en el mundo en que nosotros vivimos, el mundo hace todo lo posible para aumentar lo que es nuestro egoísmo. Hace un trabajo muy sutil en poder alimentar nuestra carne. Cuando empezamos a ver esto, ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas que yo he notado es lo siguiente. El mundo ve el orgullo como algo bueno. Cuando decimos esto de verlo como algo bueno, como una virtud, y de mirar el ser humilde, el mundo desprecia a una persona que es humilde. Y ustedes dirán por qué. La razón es que empezamos a notar, se ve mucho, por ejemplo, en el mundo de los negocios, en empresas, empezamos a buscar lo que es el éxito, de que la gente se dé cuenta de nosotros en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Estamos buscando lo que es, con esos títulos que nos den en el trabajo, nuestro ego comienza a elevarse, empezamos a imponer sobre otras personas ahora que tenemos esa posición, demostrar en el mal sentido, y no estoy diciendo, quiero que quede claro esto, que buscar una posición no es nada malo. El asunto es qué es lo que hacemos con esa posición, cómo actuamos basado en esa posición. Porque para muchos, cuando uno alcanza ciertas posiciones, ustedes se dan cuenta que el ego comienza a subir. Cuando comienza a subir el ego, empezamos a tratar a otras personas de mala manera porque tenemos autoridad. Empezamos a buscar lo que es más riqueza. Hoy en día se habla mucho de lo que es la autoestima, de lo que es la alta estima. Todo basado en lo que es una ambición personal. Cuando empezamos a mirar esto en el mundo, lamentablemente lo vemos que se transfiere en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Empezamos a notar que el tipo de mensajes que hay desde los púlpitos han cambiado muchísimo. Muchísimo han cambiado, yo diría desde los años 50 para acá. ¿Por qué? Porque los mensajes tienen que ver con la prosperidad, que Dios quiere que seamos ricos, que no nos quiere pobres, lo único que empezamos a mirar son mensajes que traigan satisfacción personal. No hablemos de pecado, no hablemos de infierno, no hablemos de todo aquello negativo. Tiene que ser algo positivo, tiene que ser algo que traiga placer a nuestras vidas. Y vamos a estar mirando estos próximos domingos. Les voy a decir sinceramente que el tema que vamos a tocar en el día de hoy no es uno de los más populares en la iglesia, no es uno de los que más se quieran escuchar, precisamente porque queremos escuchar cómo levantar nuestra autoestima cuando el Señor Jesucristo dijo: toma tu cruz. Por lo tanto, nuestra estima, mis hermanos, Dios nos ama mucho, ¿no es cierto? Pero Dios quiere a la misma vez que esta carne esté dominada por lo que es las cosas de Dios, por su Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay lugar para una alta estima o una autoestima en nuestra vida. ¿Por qué? Lo vamos a ver en breve en el pasaje que vamos a leer en el día de hoy. La Biblia habla mucho con respecto al orgullo. Yo quiero nada más que tocar algunos pasajes. Hay
cae en la condenación del diablo. Es decir, eso es exactamente lo que el diablo está buscando en cada uno de nosotros. Lo que él espera es producir el orgullo, tal orgullo, que nosotros podamos decirle no a Dios en todos sus mandamientos y en su palabra. Por lo tanto, dice que cae en la condenación del diablo. Luego, Isaías capítulo 2 nos habla de que Dios un día, en el día de Jehová, Dios va a derribar la altivez del ser humano. Dios va a acabar completamente con la soberbia de los hombres. Dice, va a ser humillada, porque no tolera, no aguanta el que nosotros estemos teniendo lo que es estar observando, mirando las cosas desde lo que es nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la carne. Dios está diciendo, por favor, escuchen a lo que yo tengo que decir. Ahora, si nosotros buscamos honrar y glorificar a Dios, solamente puede venir a través de la humildad, de ser humildes, de poder entender lo que Dios está por decir aquí a través de su Hijo Jesucristo. Algo que los discípulos del Señor necesitaban aprender, como por igual yo considero de que nosotros necesitamos aprender. Y tiene que ver con lo que significa ser humilde ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, los principios del mundo no son aplicables para una iglesia. Vamos a mirar esto en breve en lo que respecta a la palabra del Señor Jesucristo. Así que el asunto está esto. ¿Quiere ser bendecido? Si es así, la bendición de ser siervo, de servir a Dios, es lo más grande que pueda suceder a un hijo, una hija de nuestro Dios. Así que vamos a ir a Mateo 20 y vamos a leer desde el versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, encontramos aquí una de las razones por las cuales queremos buscar posiciones, es porque estamos buscando lo que son privilegios personales. Cuando buscamos privilegios personales, tenemos aquí a dos hermanos que vienen con su mamá. Es decir, Jacobo y Juan, Jacobo o Santiago, cualquiera de los dos, uno en el griego, otro en el hebreo. Pero estos dos hermanos, nos dice la palabra de Dios que traen a su mamá, a Salomé, para pedirle, miren ustedes el versículo 21, que dice ordena. Es decir, no le está dando otra opción al Señor. Ordena que sean mis hijos. Ahora, imagínense ustedes la cara de los otros 10 como diciendo, ordenando que estos dos. Ahora, puedo decir los privilegios personales para aquellos que no sepan. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 40, o Juan capítulo 19, versículo 25, nos dice que Salomé es la hermana de María, la mamá de Jesús, lo cual lo hace a ella, ¿qué cosa? Su tía. Quiere decir
entonces que Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, eran primos del Señor Jesucristo. Así que empezamos a ver que Juan, el apóstol, dice en su carta que él era ¿qué? El discípulo amado. Está buscando privilegios personales. Es decir, ¿no te has puesto a ver si conoces a alguien, nosotros decimos el que tiene palanca, o conoce al mero mero? Entonces buscamos de cómo asociarnos para poder obtener algún privilegio personal. Eso es exactamente lo que la tía del Señor Jesús estaba haciendo. Ahora, el asunto de esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, basta mirar en el capítulo 19 de Mateo, ven ustedes el versículo 28, si leen conmigo, y Jesús le está diciendo lo siguiente, ¿ok? Le está diciendo lo siguiente: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, presten atención a esto. Jesús lo que está diciendo: cuando yo regrese nuevamente en gloria, ustedes tienen asignados 12 tronos. Ahora, imagínense los ojos y los oídos de estos discípulos escuchando: vamos a estar en 12 tronos. ¡Qué lindo! ¿No es cierto? Cada uno va a ejercer una función ante los ojos de Dios bien importante con su Hijo. Pero hay una cosa, son 12 tronos. Y entonces inmediatamente lo que están notando ellos es decir, ok, bueno, ahora queremos nosotros resaltar, todos vamos a tener tronos, pero queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Queremos que nos vean. Tenemos entonces, al estar a la derecha y a la izquierda, tenemos una posición que es todavía más importante porque es un privilegio grande, ¿no es cierto? Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 11, que los discípulos pensaban que inmediatamente el reino del Señor se iba a establecer entre ellos. Ellos pensaban la entrada triunfal en Jerusalén. Todos lo declaran el Mesías, todos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo están aceptando, lo están recibiendo como un rey. Le están tirando palmas para que él entre triunfalmente allí en Jerusalén. Y dijeron, bueno, aquí está. Por eso cuando el Señor les dijo, yo voy a Jerusalén, y vean ustedes que en el versículo número 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, estaba ya por ser entregado, estaba por los últimos días de Jesús sobre la tierra. Y Jesús le estaba diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser entregado, me van a poner a muerte, voy a ser golpeado, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y por lo tanto Pedro lo tomó aparte y le dijo, nunca tal cosa te acontezca. Entraste triunfalmente a Jerusalén, eres el rey, te reconocen como Mesías. Entonces, por lo tanto, estaba buscando, que dice allí que el Señor le reprochó porque dijo, Pedro, estás poniendo tu mira en las cosas de la carne, estás mirando para tu propio provecho, no estás mirando a favor de la humanidad por la cual yo vengo a dar mi vida. Entonces, cuando se ponen en acción, en cuanto pudieron, vean ustedes, no pierden tiempo. Directamente, mami, ve y habla con Jesús. Y esta mujer, yo no sé, por título del día, le ordena. Ahora imagínate tú, alguien ordenando a Jesús, esto es lo que tienes que hacer. Estaban buscando privilegios personales adicionales y ellos, a pesar de que cada uno tenía un trono asignado, estaban buscando algo más todavía.
y las primeras sillas en la sinagoga. Es decir, esta gente lo único que quería era que todo el mundo los viera. Que todo el mundo viera de cuán religiosos son. Señor, estamos en las primeras filas. Dios, estamos allí para que todo el mundo se dé cuenta de cuán religiosos somos nosotros. El Señor está diciendo, saben, ustedes aman los primeros asientos de la cena, las primeras citas en las sinagogas. Y algunos dirán, bueno, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo de sentarse adelante de todo para que la gente pueda ver que nosotros estamos dando el ejemplo a los demás? ¿No es cierto? Parece como que todo está bien, pero vayan conmigo a Lucas 14 y ustedes se van a dar cuenta qué clase de personas y por qué lo hacían. No es que tenían buena intención, no es que querían dar un buen testimonio ante los demás. Esto es lo que ellos sentían. Y lo que lamentablemente algunos pueden sentir, que quieren exhibirse, quieren que la gente lo vea. En el capítulo 14, vean el versículo 1, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ahora, interesante de que a este fariseo era un gobernante. Tenía un título, parece ser, que sobresalía sobre los demás. Y después en el versículo 7 al 11 nos dice lo siguiente. Observando, esto es Jesús, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, una historia, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La motivación de esta gente es poder político. ¿Cómo alcanzar a que aquellos importantes me vean? Darme una posición, darme algo en el cual sobresalga sobre los restos. Estos primos del Señor Jesús estaban tratando de acomodarse, estaban tratando de buscar, de manipular al Señor Jesucristo, y lo único que estaban haciendo Jacobo y Juan era lo siguiente: estaban buscando gloria personal, estaban buscando de que los demás apóstoles pudieran ver lo que importante que eran los primos del Señor Jesús. Lo otro que notamos es lo siguiente: Pedro, que era el portavoz, en todos los evangelios es el primero que se menciona del grupo. ¿Se dieron cuenta? Estaban tratando de quitarle el lugar también a Pedro. Es decir, había envidia en ellos. Y lo triste de todo, mis hermanos, es que la iglesia, teniendo este tipo de actitud, sufre muchísimo. La iglesia del Señor sufre mucho cuando tenemos esto en nuestra mente. Personas que quieren tener un lugar prominente solamente para exhibirse. Lo único que hacen es perjudicar el cuerpo de Cristo Jesús. 27 años yo he tenido personas que, miren, primer domingo, esto es lo más cómico, primer domingo, no me olvido nunca, yo no estuve aquí, estamos en California, y al siguiente domingo mi papá me dice, oye, hay un muchacho, échale ojo porque se nota una persona que tiene que prestar atención. Okay. El siguiente domingo viene este muchacho, se presenta, viene de San Diego y me dice, ¿usted tiene estudio? La primera pregunta, si yo tenía estudio. Yo sí, fui a la universidad de Golden Gate. Digo, pero ¿y? Digo, no, porque desde el domingo anterior a me di cuenta que usted necesita un pastor. Yo empecé, ya cuando empiezan a tirar así, para empezar, si tengo estudio o no, como que si eso valiera algo, vale algo nada más que como un instrumento, pero el título, lo más importante, es cuando Dios nos llama, es cuando Dios nos pone. Eso es lo más importante. Entonces
Entonces me dice, usted necesita un compastor, aquí estoy yo. Le digo, no me diga. Me trae una hoja con su resumen. Entonces, leyendo allí, dice lo siguiente: tuve un problema con el pastor que yo tenía en California y lo resistí. Yo dije, este es un buen candidato para ser mi pastor de esta iglesia. Digo, mijo, ¿te das cuenta de lo que estás deschavando, que estás declarando realmente lo que hay en tu corazón? Digo, yo no te puedo poner a ti, ni te voy a poner en primer lugar porque la iglesia no te conoce, yo no te conozco tampoco. ¿Cómo tú piensas venir aquí y encima le digo, tirarme la primera pregunta que si yo tengo estudio o no? Pero eso quiere demostrar orgullo de tu corazón. Porque tenía ahí no sé cuántos estudios, cuántos seminarios, qué sé yo. ¿Saben lo interesante de todo esto? Para hacerlo cortito. A las 2 semanas se estaba divorciando. Estaba dejando a su esposa por otra. Estaba pidiendo ser un pastor de otra iglesia. Mis hermanos, qué triste es ver que personas, en lugar de venir con un corazón dispuesto a servir, con un corazón humilde, con un corazón en el cual estemos nosotros agradecidos a Dios por lo que nos ha dado. Y mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente: la iglesia no está para promocionar a personas para que sean exaltadas. El único que merece exaltación, la gloria y la honra es solamente Cristo Jesús. Hermanos, no estamos para exhibirnos, no estamos para que la gente nos pueda mirar a nosotros y nos puedan ensalzar. Vuelvo a repetir, no hay nada peor que una persona se enorgullezca. Como he escuchado en varias ocasiones, el día que yo me vaya de esta iglesia, la iglesia se va a pique. Mis hermanos, hace 27 años que la iglesia se estaba por ir a pique y aquí sigue estando. ¿Saben por qué? Porque es la iglesia de Cristo. No está basado en nosotros. Ahora, en segundo lugar, los malos entendidos. Hay malos entendidos. Buscando privilegios personales y los malos entendidos. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 25? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso lo puedo repetir. La grandeza no se basa en las posesiones materiales que nosotros podamos llegar a tener. Si uno piensa que al tener mucho, la gente te va a admirar, y sí, puede ser que te admire. Hay personas que van más allá, que lo único que buscan es comprarse un auto, no sé, un BMW o un Mercedes, nada más que por exhibirse. Yo he visto a muchos que se han metido en una cuota que después no pueden pagar, pero era para que los respetaran. No se basa en cuánta fama, no se basa en el poder. El versículo 22 nos dice a nosotros el costo grande. No saben lo que piden porque pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado por el bautismo con que yo soy bautizado. Mis hermanos, existe un costo grande. Quiero que entiendas que seguir a Cristo Jesús requiere un costo muy grande. Requiere un costo en el cual, vuelvo a repetir, aquellos que quieren sobresalir, aquellos que quieren exaltarse, el Señor está diciendo lo siguiente: ¿me quieres seguir? Toma tu cruz y después ven y sígueme. Y al tomar la cruz significa sufrimiento. Al tomar la cruz está diciendo: necesitas negarte a ti mismo. De lo contrario no puedes ser mi discípulo. Mis hermanos, aquellos que le presenten a ustedes un evangelio de prosperidad es una mentira, porque cuando empezamos a ver la verdad de lo que cuesta seguir a Cristo Jesús, mis hermanos, no podemos estar dando en lo que es falsas esperanzas a la gente. Porque uno dice: no, recibe a Cristo y ya todos tus problemas están solucionados. No, te voy a decir una cosa: el conocer a Cristo va a representar esto, que el mundo te va a odiar. El que ames a Cristo representa de que gente no va a estar de acuerdo contigo. Representa que tu familia
jóvenes, hermanitos y hermanitas que vinieron anoche, déjenme decirles capaz que alguna prueba va a venir sobre nosotros tarde o temprano, más temprano que tarde. Pero estamos listos, porque sabemos que el Señor nos prometió a nosotros, en el mundo van a tener aflicción, van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, yo he vencido al enemigo que viene detrás de ti. Por eso el Señor está diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero mis hermanos, tengamos correctamente nuestro enfoque, lo que significa seguir a Cristo Jesús, lo que significa ser un siervo del Señor. De ver el vaso completo del sufrimiento del Señor, estos discípulos no iban a estar experimentando eso. Sí, por ejemplo, Jacobo fue el primer mártir, fue atravesado por una espada. Pero uno diría, bueno, qué dolor, ¿no es cierto? Porque voy a decir una cosa, el Señor Jesús no solamente fue golpeado brutalmente, no solamente lo azotaron, desprendieron pedazos de carne de su cuerpo y sangre derramando, pero ¿saben qué? Cargó el pecado de todos nosotros. Ese dolor al Santo Hijo de Dios nunca lo vamos a poder entender. No lo vamos a poder entender. El pecado de toda la humanidad fue puesto sobre ese Cristo y que Cristo con un gran dolor desde la cruz gritó, exclamó a gran voz: Eloi, 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 lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandonando a su Hijo unigénito por culpa de cada uno de nosotros, fue molido por nuestros pecados. Lo he dicho antes, lo quiero volver a repetir. El Señor nos ha prometido a nosotros, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Sin embargo, Él sufrió el abandono de parte de su Padre. El autor a los Hebreos dice esto: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Muchos murieron en una cruz. Jesús no fue el único. La única diferencia es que el pecado de todo el mundo fue puesto sobre él. Y vuelvo a repetir, dice que fue molido por nuestros pecados. Esto es algo que tenemos que considerar. El primer mártir fue Jacobo, como estamos diciendo. Pero ellos estaban entendiendo esto mal, lo estaban entendiendo mal. Queremos los tronos, queremos esto. Pero mis hermanos, para poder alcanzar esos lugares de privilegio delante de los ojos de Dios, te voy a decir una cosa. No sé si te diste cuenta de lo que él está diciendo. Los gobernantes gobiernan a la fuerza. Tristemente gobiernan a la fuerza. Te voy a decir una cosa. Para mí, si hay algo que he aprendido en estos años que he estado aquí en esta nación, no existe la democracia. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Por qué usted se atreve a decir esto? Le voy a decir por qué yo digo que no existe la democracia. Existe la democracia en una manera parcial, pero no existe. No existe. Te voy a decir por qué. Porque empezamos a ver que los poderes políticos no residen en el pueblo. No es ese lema de que para el pueblo, por el pueblo. Vemos en el estado de California, en el estado de Nevada, se votó por mayoría 67% el casamiento entre un hombre y una mujer. 30 y pico de por ciento a favor entre dos hombres y dos mujeres. ¿Quién prevaleció? Votaron 67% tanto en el estado de California y Nevada a favor de un hombre y una mujer. Pero mis hermanos, eso pasó de largo. Porque no es para el pueblo, es para la minoría. No es para lo que nosotros querramos como pueblo, es lo que quieren los poderes. No existe democracia. Estamos viviendo en un país que nos dejan hacer muchísimas cosas, pero te voy a decir a aquellos que no entiendan lo que sucedió en septiembre 11. Usted no sabe el libro que hicieron esto, algo
se les dé la gana contigo y conmigo. Léelo si tienes oportunidad y te vas a dar cuenta, mis hermanos, que es una dictadura lo que han escrito en esas páginas. Que son grandes y ejercen potestad sobre ellos. Ahora, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, escribió lo siguiente. Fíjense, Pedro aprendió después, entonces lo comparte, basado en lo que el Señor dijo allí en Mateo 20, como hemos leído. Él dice lo siguiente: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Te cuenta lo que está diciendo ahí? Tenemos que apacentar, tenemos que cuidarnos el uno al otro. ¿De qué manera? Siendo ejemplo. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Basado en lo que el Señor Jesús nos dejó. Y dice que cuando el Señor llegue en su gloria nos va a dar una corona a todos, a cada uno de nosotros. Pero lo más importante, cuando empezamos a hablar de apacentar, cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Mis hermanos, la enseñanza en nuestras vidas o con nuestras vidas de que estamos siguiendo lo que Él dice, que decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo y queremos ser como Cristo, y queremos hablar como Cristo Jesús, queremos actuar como Cristo Jesús. El gobierno gobierna por fuerza, por carisma, para darle al mundo lo que quiere o a los habitantes de la nación lo que quieren. Pero ¿qué diferencia con los hombres de Dios? Ya has puesto, mira, Moisés, necesito que hagas esto. Moisés le dice, el Señor, no sé hablar. Encontramos a Jeremías, le dice, necesito que seas el profeta de las naciones. Y Jeremías le responde, soy joven, no sé cómo hablar. Empezamos a encontrar a Isaías. Mis hermanos, a Isaías está hablando quién va a ir con nosotros. Y Isaías declara, soy hombre de labios inmundos, yo no puedo. Se dieron cuenta de las limitaciones que tienen, mis hermanos. Yo tengo limitaciones, cada uno de nosotros tenemos limitaciones. Y por eso tenemos que reconocer que este Señor es el Señor, Él es el Rey de nuestra vida y es el Rey de la iglesia. Ahora vamos a ir terminando versículo 26 y 27. La exhortación de Cristo. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Mas entre ustedes no será así. No va a ser así, no puede ser así. Es muy claro, es muy sencillo. ¿Qué parte de que no entre ustedes no será así no entendemos? Pablo le dice de Jesús, el que se humilló a sí mismo, el que se humilló siendo semejante igual a Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la cruz. Dios directamente rechaza esta actitud de orgullo. ¿Sabes? En un par de minutos vamos a ir a 2 Corintios rapidito, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12. Una persona que está atacando a Pablo, está menospreciando su apostolado. Vean lo que dice versículo 7 al 11. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un hijo de mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
decir lo siguiente: el que sirve en todas las cosas con bondad. ¿Okay? Ser diácono, un siervo del Señor, es servir en las cosas más comunes que pueden haber. Usted dirá, lo más común, lo más común, lo más común. Si tenemos la actitud correcta, entonces, en lo que Dios está diciendo a través de su Hijo, hay algo que nos vamos a dar cuenta en lo siguiente. Miren, hay muchas iglesias que por causa del número que tienen, esa iglesia se convierte en una corporación. Cuando hablamos de corporación, están interesados en los números, están interesados en el dinero que entra. Se maneja como una corporación. Sin embargo, cuando una iglesia entiende y tiene la actitud de siervo, está basado en las necesidades de la gente, no en un número. Si estamos pensando cuántos asistieron el día de hoy, entonces basamos nuestro éxito en el número. El número no indica absolutamente nada. Lo que indica éxito en una iglesia tiene que ver cuando el hijo o la hija de Dios toma actitud de siervo, piensa como un siervo y sirve como el Señor Jesucristo, basado en las necesidades de la gente. Porque voy a decir una cosa: cada uno de nosotros hemos sido lastimados en algún momento en la vida, todos. Y Dios espera que su iglesia tenga gente que tenga un corazón sensible de abrazar, de llorar y de decir: yo estoy aquí para atender tu necesidad. Eso es una iglesia del Señor. Cuando empezamos a mirar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el que quiera ser primero entre ustedes será, te voy a decir una cosa, la palabra en el griego aquí es doulos. La palabra doulos quiere decir esclavo. Esclavo del Señor Jesús. Un esclavo no tiene derecho a nada. Lo que diga el Señor es lo que tenemos que hacer. Yo quiero terminar con las palabras del Señor Jesús, Lucas 22, 27, que dice lo siguiente: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Siendo el Hijo de Dios, se hizo carpintero para ayudar a José en la carpintería. Sudó, barrió el piso, limpiaba los utensilios. Y después entonces comienza su ministerio y empieza a servir a la gente. Y ustedes dirán: ¿cómo sirve así? Veo una viuda que perdió a su hijo, y ahí está el Señor que pone su mano sobre el féretro y el hijo revive. Están aquellos bien leprosos. Allá va el Señor. Voy a decir una cosa: tocar a un leproso era algo inmundo ante los ojos de los judíos. Y sin embargo vemos al Señor Jesús tocando a los leprosos. Tocó a los 10. Le puso la mano a aquellos leprosos que tenían que gritar, fuerte. Viene un leproso. Eran gente que nadie las quería ver. Pero aquí está el Señor Jesucristo ante la necesidad de esa gente, sanándolos. Aquí encontramos a los dos ciegos: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí está el Señor Jesús. ¿Qué quieren que les haga? Ahí vemos al Señor Jesucristo poniendo sus manos sobre ellos, recibiendo la vista. Vemos al Señor Jesucristo ante una mujer adúltera que la pescaban en el acto de adulterio. Y aquella mujer estaba lista para ser apedreada. Aquella mujer estaba contando los segundos para morir. Y sin embargo, acá viene Cristo Jesús y empieza a decir: el que esté libre de ustedes, sea el primero en arrojar la piedra. El que se digan ustedes que están limpios de pecado, vayan y tiren la primera piedra. Y dice que cargados en la conciencia se dispersaron cada uno y abandonaron. Quedó Cristo con aquella mujer y Cristo estaba sirviéndole diciendo: hija, ¿quién te condena? Yo te condeno. Nadie, dice el Señor. Pues yo no te condeno tampoco. Pero
pero ve y no peques más. Allí está el Señor Jesús sirviendo. Y está el Señor Jesús sirviendo en tu corazón. Está el Señor Jesús sirviendo cada día, siendo tu servidor. Mis hermanos, merece que nosotros entonces tomemos la actitud del siervo. Yo soy el primero entre ustedes que voy a negarme a mí mismo, que quiero tomar posición de siervo. La pregunta, ¿estás listo, estás lista para tomar esa posición en el día de hoy? ¿O tienes otra agenda en tu vida en la cual deseas que seas resaltado o que sea resaltado? Voy a decir, el Rey de Reyes vino a la tierra siendo el Eterno, se hizo carne y sangre. La historia registra, como la Biblia, que fue puesto en una cruz. Avergonzado, lo llenaron, el rostro se lo llenaron de saliva. Tenía la cara desfigurada, me dice que le pusieron una bolsa y le empezaron a dar el golpe, todo le estaban dando. Le dieron azotes, le pusieron una corona de espinas y con una caña le golpeaban esa corona para que se le encontrara bien en la cabeza. Querían que este Cristo sufriera porque sufriera con mucho dolor. Y después exhibido en una cruz, colgado allí como un ladrón. Cristo estaba sirviendo a nosotros al morir en nuestro día. ¿Quién está en primer lugar? Mírate para que el Señor te haga. Dale gracias al Señor que está mirando nuestra actitud en nuestro corazón. Y va a llegar un día, mis hermanos, que va a decir: